Hay un historiador que se llama Robert Darnton que nos recuerda que los escritores no hacen libros, los escritores escriben textos y el que convierte eso en un libro es el editor. Es además el director de orquesta de todos los que están atrás de hacer un libro. El traductor, el diseñador, el corrector, el lector de pruebas. Soy Edgar Kraus Ceballos y soy editor, historiador, traductor, librero y aforista. Llegué al mundo del libro como llegan muchas de las personas que amamos la cultura impresa y que amamos la lectura, siendo antes de convertirme en un elemento de la industria editorial, en un lector voraz, gracias a la educación que recibí en casa de mis padres, especialmente de mi mamá, quien siempre me acercó a la literatura, a todas las formas de la expresión artística y a la devoción por los libros. Estudié primero ciencia política en la UNAM y en quinto semestre me di cuenta de que no me hacía feliz estudiar la teoría leninista del campesinado, hasta que me di cuenta que me gustaba más la historia. La historia siempre me apasionó y fue cuando decidí hacer un giro radical y cambiar mis cursos y mi educación universitaria a historia, al área de historia. Cuando llegué por primera vez a una librería llamada El Parnaso, que ya no existe, y les dije, oigan, yo quiero trabajar aquí. Y me dijeron, ¿sí? ¿Por qué? Les dije, miren, porque yo sé mucho de libros, yo sé mucho de editoriales, exageré un poco, era joven, y porque necesito trabajar. Me dijeron, bueno, ok, vamos a hacer un examen. Me hicieron un examen y entré a trabajar a esa librería a los 3 días, y desde entonces hice lo que todo mundo que ama los libros sueña: trabajar cerca de los libros y leer todo el tiempo, a todas horas. Y una de las cosas que me pasó en esa librería es que casi todo lo que ganaba me lo gastaba en los mismos libros que vendían allí, porque me hacían un fabuloso 20% de descuento. Entonces aproveché para comprar muchísimos libros y leer todo el tiempo que podía. Una de las cosas que más me favoreció y que me enriqueció de esa experiencia fue conocer a la gente que está haciendo los libros, no solamente a los escritores, sino a los editores. Trabajé en esa librería alrededor de 8 años. Después de allí me fui a trabajar a una empresa que ya no existe, que se llamaba Submarino.com. Ellos querían ser como el Amazon latinoamericano. No duró mucho la experiencia, pero en esos momentos también yo estaba poniendo mi primera librería, bueno, la única que he tenido, en la Casa Refugio Citlaltépetl, que era una casa donde se recibía escritores perseguidos por regímenes totalitarios, por países que estaban en guerra. Durante el tiempo que estuve en esa librería, fundé una revista llamada K, por Kafka, que era de literatura y filosofía y un poco de arte contemporáneo. Después me invitaron a trabajar a la editorial Random House y fue una experiencia también muy enriquecedora porque entré a trabajar de manera formal a una editorial transnacional, pero entré directamente a producir los libros, a hacer los libros, a estar en contacto con los escritores que producían esas obras. Entonces también fue muy importante para mí y aprendí muchísimo y enriquecí lo que yo ya sabía de hacer una revista y de hacer libros de manera un poco como freelance o un poco como independiente. De manera simultánea a todo esto que estaba pasando, me invitaron a formar parte del consejo editorial del periódico Reforma en la sección de cultura, en la cual también aprendí muchísimo sobre la dinámica de publicar contenido cultural en un diario. En este caso yo era consejero del suplemento El Ángel, que ya no existe, y del suplemento de cultura. Yo seguía paralelo con mi librería, con la revista, con la editorial Random House, y después me invitaron a formar un catálogo de escritores mexicanos y enriquecerlo en la editorial Tusquets. Entonces dejé Random House por irme a Tusquets, que era una editorial en la cual combinaban los contenidos muy comerciales con los muy literarios. Ahí estuve también aprendiendo muchas cosas, estuve un par de años, hasta que me fui al Fondo de Cultura Económica, donde también me invitaron a formar parte del área editorial, particularmente en la construcción del catálogo de humanidades, es decir, los libros de historia, antropología y filosofía. Y como fue lo que yo estudié, me encantó, me fascinó ser el editor de Hegel o ser el editor de Heidegger. O sea, la verdad,
fue un gran honor y un gran privilegio publicar ese tipo de obras, y no solamente de autores clásicos de la filosofía y la antropología, sino voces actuales, tanto de México como de otros países. Te hablo, por ejemplo, de la filósofa Martha Nussbaum, o de autores mexicanos como Roger Bartra y muchos otros más, en los cuales pues yo era feliz publicando libros de antropología o de teoría antropológica, de historia de las ideas, de filosofía. Y después de estar allí algunos años también en el fondo, me invitaron a formar parte de la editorial HarperCollins, que es donde estoy actualmente. HarperCollins es una editorial que tiene más de 200 años, es una de las editoriales más antiguas que todavía existen en el mundo. Es la editorial de Dickens, es la editorial de Daniel Defoe, o de William Faulkner, o de Malcolm Lowry, o de muchos otros, de Tolkien, de autores que son mundialmente conocidos. Tiene presencia en 20 países, en 18 idiomas, y en la cual pues me encomendaron la misión de construir desde cero un catálogo desde México de libros hechos para el mercado mexicano y latinoamericano, y ha sido un reto fascinante, ha sido muy interesante. Estoy muy contento de ese desafío. La verdad, me considero afortunado porque siempre he trabajado en esto y porque nunca he pedido trabajo. Todas las empresas en las que he trabajado me han invitado a formar parte de ellas, y bueno, pues he procurado siempre corresponder con mi máximo esfuerzo, talento, imaginación y recursos con los que he tenido acceso. Este es un escritor que vive en Tijuana, pero es de Sinaloa, se llama Hilario Peña, y la historia fue muy curiosa porque a las editoriales todos los días llegan cientos de manuscritos de gente que quiere escribir, que quieren ser escritores. Entonces lo leí, me pareció muy bien escrito, muy bien desarrollado, la historia muy bien estructurada y muy hilarante. Es la historia de un detective que todo le sale mal, que tiene mala suerte y bueno, pues tropieza con toda clase de situaciones. Lo presenté en los comités editoriales, se evaluó y resulta que llegó el autor a la editorial. Le dije, ¿sabes qué? Vamos a publicar tu libro, ven a visitarnos porque vas a ser parte del catálogo de Random House. Entonces él quedó feliz, evidentemente, y se escuchó su grito en el teléfono. Y fue muy curioso y divertido recibir al autor, porque si él se entera de que estoy contando esto, a lo mejor se enojaría, pero ya lo hemos platicado muchas veces, porque llegó a la editorial muy serio con su traje recién comprado, todavía tenía la etiqueta en una de las mangas, y con su corbata, y parecía como abogado, parecía como contador. Digo, no porque sea malo, pero eso fue lo que parecía. Y cuando lo recibo me dice, es que pues, me vine así muy formal porque me quería vestir de escritor. Y le dije, mira, sabes que no me lo tomes a mal, pero así no se visten los escritores. No, ¿cómo no? Que no se visten así. Pues no, casi ninguno se viste de esa manera. Y entonces, pues bueno, ya con el paso de los años se fue soltando un poco, y ahora anda con unas camisas floreadas, así como hawaianas, y casi siempre con sus lentes oscuros, etcétera. Y bueno, él es muy norteño y ya como que asumió completamente que esa es su identidad de escritor, ¿no? Pero bueno, regresando al caso de Hilario Peña, me dio mucho gusto haber publicado su primer libro. Después de ese le vinieron más, le vinieron premios, ya lo tradujeron, lo publicaron en otros países, en otros idiomas, y actualmente está considerado como uno de los escritores de aventuras y de novelas policíacas más reconocidos de México. Y es muy satisfactorio recordar que yo le publiqué su primer libro y que al mismo tiempo fue uno de mis primeros libros. Ha sido una historia de una amistad, digamos, con un desarrollo paralelo. Mientras yo me he desarrollado como editor, él se ha desarrollado como escritor. Aparte de una devoción incesante por la lectura, una paciencia para hacer el trabajo editorial, que es minucioso y a la vez artesanal e industrial al mismo tiempo, se requiere amor por los libros, amor por comunicar la palabra impresa, mucha paciencia a la hora de buscar siempre los mejores contenidos adecuados para la editorial. Hay que manejar recursos de comunicación, recursos financieros, conocimiento técnico de los procesos editoriales y tener vocación para ello. Yo creo que ser editor es ser partícipe de ese gran coloquio de las palabras y de las ideas de la humanidad. Es una responsabilidad muy grande dar a conocer ciertas palabras o no,
de algunos escritores. Creo que es un trabajo apasionante. No me imagino haciendo otra cosa. Y yo quisiera siempre estar en el mundo de los libros, hacer algo por difundir la palabra escrita. Y bueno, pues es mi vocación y es mi devoción.